Bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto, qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy, domingo 24 de noviembre, en este estudio diario. Y hoy no estamos solos, sino que tenemos la bendición de contar con la presencia del pastor Armando Ricaño. Pastor, ¿puede presentarse? Soy su servidor, José Armando Ricaño Escobar. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos en este devocional especial del día de hoy. Hoy llevando por título La Iglesia Misionera, estando en Apocalipsis 3, del 7 al 13. ¿Le puede dar lectura, por favor? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. La Iglesia Misionera. Hoy vamos a estar estudiando este pasaje, la carta de la Escritura hacia la Iglesia de Filadelfia. ¿Y qué podemos mencionar, pastor, con respecto al contexto, en este caso, de la Iglesia de Filadelfia? Bueno, cabe recordar que nos estamos dirigiendo ya prácticamente hacia el final de las cartas a las iglesias que está haciendo el apóstol Juan, preso por causa del testimonio en la isla de Patmos, y nosotros, viendo el contexto histórico de Filadelfia, recordamos que fue fundada por Atalo II, que era el rey de Pérgamo. Su lealtad a su hermano Eumenes le ganó el apodo de Filadelfo, es decir, amigo del hermano. Y cuando este hombre, este rey Atalo II, rey de Pérgamo, le dice a Eumenes que le ponga un nombre, un título a la ciudad, él, en reciprocidad a la amistad que le había dado su propio hermano, le puso a la ciudad Filadelfia, que en griego significa afecto fraternal. Afecto fraternal, exactamente. La verdad es un nombre bastante hermoso, algo que debe representar no solamente el nombre de una ciudad, sino también conductas que pueden estar dentro de la iglesia, ese amor fraternal entre los hermanos. También dentro de su mismo contexto, pues nos menciona que era una zona con mucho movimiento tectónico, y que fue destruida en una de las ocasiones, y que fue también reconstruida por el emperador Tiberio, el mismo que encarceló a Juan en el 95 después de Cristo en la isla de Patmos. Así es, efectivamente. Sí, entonces, pues teniendo ese contexto, pues obviamente después la ciudad pues se empezó a consolidar, y mencionan los comentaristas que la iglesia surgió o se fundó por las obras misioneras de los hermanos de Éfeso. Sí, así es. Se podría decir una hija, ¿no?, en ese sentido, de la iglesia de Éfeso. Sí, y pues viendo que realmente cuando la obra es de Dios permanece, porque el apóstol Pablo, pues quienes fundó la iglesia de Éfeso, y también que tuvo visitantes como Apolos, Aquila, Priscila, entre otros tantos hermanos, y que esa fe impactó en otros lugares. Sí, yo creo que el Señor, que no es deudor de nadie, siempre toma en cuenta el trabajo arduo y la obra que se hace con respecto a abrir esas obras misioneras en otros lados, que a la vez llevan muchas almas a la gloria.
Definitivamente. Y en el versículo 7 empieza, dice acá, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Veníamos mencionando, lo mencionaba hace un momento, en devocionales pasados, que la descripción que da al inicio es la forma en cómo va a tratar a la iglesia. Y definitivamente se ve reflejado en varios momentos que vamos a ir mencionando, pero me gusta mucho cómo inicia, que el santo, aquel que tiene absoluta santidad, aquel que es apartado de todo, aquel que es verdadero y que no hay mentira en él. Así es, yo creo que el Señor se presenta a esta iglesia, en primer lugar, ¿no? Le está enviando una carta que viene de su puño y letra y sirve como para dar un estado de la iglesia, pero también reforzar lo que se está haciendo bien, y en un momento dado también se podría decir dar un regaño, como decimos ahora, ¿no? Cuando se están haciendo mal las cosas. Entonces, lo primero es, como tú dices, que el Señor se presenta como santo, ¿no? Y si recordamos Isaías capítulo 6, versículo 3, él ve unos serafines, ¿no? Y que están diciendo santo, 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 ¿no? Y esto nos puede hablar de esa santidad que tiene la Trinidad divina, ¿no? Así es. Y dentro de ello el Hijo también es santo, ¿no? Y lo primero que se nos presenta es como el santo, ¿no? Y esos serafines decían, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra, dice ahí Isaías, está llena de su nombre, ¿no? Pero además es el verdadero. Y nosotros también vemos que Él dijo allí en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también nos dice en su Evangelio, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, si nosotros queremos conocer esa verdad, debemos ir al verdadero, que es Jesús, ¿no? Y por último, lo que nos dice es el que tiene las llaves, ¿no? Uh-huh. El que tiene las llaves de David, él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que Cristo tiene supremo poder y suprema autoridad en el reino de Dios. Y cuando esa puerta del Evangelio se abre, ninguno la puede cerrar. No hay obstáculo para esa palabra que es enviada, ¿no? A través de los santos hombres de Dios. Así es, recordando, ¿no?, la misión de los 70, que los envía de dos en dos y le dice, ustedes vayan, ustedes prediquen, parafraseando, no importa lo que suceda, yo los estoy enviando. Así es. Esa autoridad. Y en el versículo 8 lo que nos dice es, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Realmente aquí se cumple lo que es la segunda descripción, pero ¿por qué lo menciona de esa manera? Sí, yo creo que el Señor Jesucristo, ¿no?, que es omnisciente, está diciendo yo conozco. Y el Señor está muy enterado de lo que hace su iglesia. Entonces, en ese sentido, sea bueno lo que hace la iglesia o sea malo, el Señor en un momento dado, que es nuestro gran pastor, está pendiente de lo que está haciendo esa iglesia, pero aún, y lo más preocupante, el Señor también conoce lo que deja de hacer una iglesia. Okay, entonces, sí, al decir que yo te conozco, yo creo que nos hace pensar en que como hijos de Dios y como integrantes de iglesia, toda cosa que nosotros hacemos bien en su nombre, Él la conoce. Lo que hacemos mal en su nombre, Él lo conoce y lo sanciona también. Pero también nos recuerda que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, como la predicación del Evangelio, puede resultar en pecado y en pérdida para nosotros como integrantes de la iglesia. Claro, sí. Y también continúa en esa misma descripción, ¿no? Porque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta cuestión, lo que usted menciona, el testimonio del Evangelio, esa puerta que está delante de la iglesia, no solamente la iglesia de Filadelfia, también la iglesia universal, lo que mencionamos, es la predicación del Evangelio, ese acceso, esa fuerza, ese ímpetu, pero también acá la descripción, porque tienes poca fuerza,
Era una iglesia en poco número, mencionan los comentaristas. Sí, era una iglesia pequeña, pero que tenía grandes resultados, ¿no? Pero si nosotros vemos en la Biblia, el Señor siempre fue de manada pequeña, Sí. ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, al profeta Elías enfrentarse a los profetas de Baal, ellos eran una multitud contra él. Sí. Entonces el Señor gusta hacer de las cosas o de las cosas de su reino, pues Él gusta hacerlas no con mucho número, sino más bien con corazones entregados, ¿no? Y dice que de lo vil y de lo despreciado Él escogió para avergonzar a este mundo, ¿no? Y esta iglesia de Filadelfia era un ejemplo, ¿no? Una pequeña iglesia, pero de grandes resultados. Definitivamente algo que me gustó que mencionó es que de corazones entregados. Y es lo que menciona acá. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En el mismo versículo 8, y me gusta mucho esa descripción porque se refiere a un tiempo pasado. O sea, fueron instados a dejar su fe. Fueron amedrentados en diversos momentos, pero dice acá, has guardado y no has negado mi nombre. Y creo que eso es lo que más nos cuesta en nuestros días, mantenernos en esa integridad y no negar la verdad. Así es, yo creo que a muchos de nosotros muchas veces la pena, ¿no? Al compartir con otros, sí, dejamos de predicar. En ese sentido, la palabra, dejamos de hablar de Cristo y un poco creo que podríamos ser acusados, al contrario de lo que fue en Filadelfia, ¿no? Quizá de guardando silencio pudiéramos ser culpables de negar su nombre. Sí, y pues también eso lleva a cuidar con las doctrinas del entorno o cuidar las personas que llegan a la misma congregación, por lo que dice en el verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Por qué da esta descripción? ¿Por qué va directamente, después de decir que ellos no han negado su nombre, empieza con esta de afirmación por parte del Señor Jesús que iba a suceder? Sí, fíjate que lo que está mencionando aquí el Espíritu Santo de Dios, ¿no? A través de la pluma del apóstol, es que unos judíos que eran de raza se habían opuesto a ellos, ¿no? Pero no merecían el nombre de judíos, porque el nombre de Judá viene de Yehudá, ¿no? Y en ese sentido significa alabanza y agradecimiento a Jehová. Pero ellos iban contra Jehová al ir contra Cristo, e iban contra Cristo al ir contra los cristianos. Por eso se les llamaba, pues eran unos judíos que no llevaban ese nombre, ¿no? Y dentro de estar oponiéndose a lo que era el plan de Dios, ¿no? Para la extensión de su reino, pues eran judíos que inclusive se podría llamar eran apóstatas, por eso eran de la sinagoga de Satanás. Exactamente, y realmente aquí lleva a una cuestión de cuidado, y que no solamente es el hecho de decir que somos cristianos y aplicándolo en nuestros días, sino que es esta cuestión de vivir realmente lo que es la verdad. Lo que mencionábamos hace un momento, Romanos 2, 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti. Y dice 29, sino que es judío el que lo es interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fíjate que tiene, se podría decir que una aplicación tremenda en el día de hoy, porque tú cuando platicas con mucha gente y empiezas a hablar del Señor, dicen, bueno, yo sí creo en Dios, ¿no? Entonces estos mismos decían, bueno, tienen nombre de judíos, pero en realidad no lo son, nos está diciendo el apóstol, y muchos dicen, no, pues yo sí soy cristiano, pero en realidad se lo dicen porque nacieron dentro de países que abrazan un cristianismo, ¿no? Es decir, abrazan como que a ese Cristo que provino de los judíos y que ahora el mundo conoce, pero diciendo, bueno, yo sí sé que Dios existe,
pero en realidad no lo conocen, porque el Señor mismo dijo: ¿cómo me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Claro. Entonces, al igual que estos judíos decían que conocían a Dios, pero en realidad eran sinagoga de Satanás, existen muchos en la actualidad que en un ámbito religioso dicen conocer a Dios, pero en realidad no le han aceptado como su Señor y Salvador en sus vidas. Entonces, en realidad nunca le llegan a conocer. Definitivamente. Entonces, aquí me recuerda lo que dice, cuando dice, y se postrarán a tus pies y reconocerán que yo te he amado. O sea, no es que la iglesia tenga una mayor persuasión al momento de hablar, sino que es la obra de Cristo. Lo que dice en Filipenses 2, 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así es, fíjate que inclusive es muy interesante esto que dice, ¿no? Que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, en ese sentido, sí es un postrarse a los pies de Cristo, pero es también por la predicación de la iglesia. Muchos judíos que eran de la sinagoga de Satanás vinieron, recibieron al Señor, y entonces ya fueron ciudadanos del reino y dejaron de pertenecer pues a esa religión apóstata que con sus bocas, ¿no?, glorificaban al Señor, pero con sus hechos lo negaban. Sí, definitivamente. Y en el verso 10 habla, prácticamente vemos que esta es una de las iglesias a las que Jesús no le recrimina, sí, sino que dice: la voy a guardar. Y el verso 10 es algo muy hermoso, porque dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Un versículo muy hermoso. ¿Y qué vemos en este versículo, pastor? Híjole, este versículo se ha prestado a muchas corrientes de interpretación en ese sentido, ¿verdad?, de los hechos futuros. Y en ese aspecto, lo que el Señor está diciendo, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Y en el sentido estricto, si nosotros leyéramos la Nueva Versión Internacional, podríamos ver en un ambiente parafraseado como que el Señor Jesucristo está diciendo: así como has hecho tú conmigo, así haré yo contigo, ¿no? Sí. Y esta es una esperanza para todo cristiano que es fiel en el camino del Señor. Y más adelante, lo que ha dado pie a muchas corrientes escatológicas es que dice: te guardaré de, ¿no? Sí. Yo te guardaré de. Y en ese sentido, aquí en el griego original, el te guardaré de viene de ek, que quiere decir, es la letra E y la letra K, de ek, que quiere decir: yo te guardaré de entre el frío de la prueba, ¿no? En lugar de lo que nos hubiera dado un poquito más de luz, hubiera dicho: yo te guardaré de apo, ¿no? Es decir, yo te guardaré por encima del frío de la prueba, ¿no? Y no, dice ek. Entonces esto ha dado lugar a muchas corrientes interpretativas, pero yo creo que si seguimos leyendo el contexto de lo que se está diciendo, y cuando nosotros nos enteramos, por ejemplo, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra, entonces allí vemos otro verbo griego interesante, ¿no? Que cuando dice mora en el griego original dice katoikuntas, ¿no? Y esto quiere decir que estos moradores, estos que moran, tienen una fuerte adhesión al lugar donde ellos residen. Okay. Y sí, nosotros no, es decir, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Así es, ¿no? Sabemos que esta breve tribulación de este tiempo en la tierra va a pasar, pero nosotros estamos llamados a vivir en un lugar donde habrá cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Entonces ahí sí ya se da el perfecto contexto, ¿no? Y en este aspecto lo que nosotros estamos viendo es que dice: yo te guardaré del frío de la prueba que ha de venir, o para probar a los que moran sobre la tierra, ¿no? Claro. Y esos que moran sobre la tierra son los hostiles a Cristo.
Así es. Entonces, en ese aspecto ya podemos tener entonces la esperanza de que en ese tiempo se desarrollará Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Te acuerdas que dice? Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mande, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿no? Y juntamente con ellos nos encontraremos con el Señor en las nubes, en el cielo, ¿no? Y ahí estaremos para siempre con Él. Entonces, ojo, no está hablando de un momento de la segunda venida de Cristo sobre la faz de la tierra, sino de la gloriosa doctrina que da mucha esperanza del arrebatamiento de la iglesia, para que esa iglesia no esté sobre la faz de la tierra cuando ha de venir lo que se conoce como la tribulación en 3 años y medio del primer periodo y la gran tribulación en los 3 años y medio siguientes, es decir, 7 años de tribulación, pero será el tiempo de angustia para Jacob, es decir, el Señor vuelve sus tratos con Israel y en ese sentido saca a su iglesia de ese momento de prueba que ha de venir sobre la tierra, e inmediatamente que termina la gran tribulación, entonces sí, el Señor regresa con sus santos para establecer su reino milenial sobre la tierra. Entonces, ha sido un pasaje que interpretativamente se presta para muchas corrientes escatológicas. Mucho panorama, muchas corrientes definitivamente, pero creo que lo que nos da mayor esperanza es esto: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también te guardaré. Y eso se contrasta mucho con lo que dice el verso 11: he aquí vengo pronto, retén lo que tienes. O sea, así como tú has guardado mi palabra, así como tú has guardado el gran regalo que te he dado, yo te voy a guardar a ti a través de la prueba que vas a pasar, de lo que viene, pero también guárdalo, no pierdas eso que tienes hasta que yo venga. Así es, pero fíjate que aquí llama la atención que el Señor está dando una responsabilidad humana, nos está diciendo retén. Retén, exactamente. ¿No? Pero también nos está hablando de la gracia divina, es decir, lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Lo que Cristo ganó para ti a través de la cruz del Calvario. Entonces Él nos ha dado un tesoro eterno en nuestros corazones, que es ese sacrificio aplicado a nuestras vidas, que se podría decir que nos está dando ya en ese derecho que Cristo ganó para nosotros en la cruz, el poder trascender a este tiempo en el cual estamos viviendo para poder morar en la eternidad, por toda la eternidad, en la presencia de Cristo. Definitivamente, y eso que menciona es lo que explica el versículo 12: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, significando aquí que la palabra columna, de acuerdo a su original, significa estabilidad o permanencia, y bajo ninguna circunstancia saldrá de ahí. Entonces es una esperanza que estaremos con Él en la gloria y que no habrá más que nos pueda separar. Lo que dice mismo Romanos: ¿qué nos separará del amor de Dios? Hambre, pestilencia, adversidad, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y esa promesa se cumple cuando Él dice acá: al que venciere, aquel que ha retenido, aquel que ha hablado con paciencia, aquel que ha predicado la verdad. Sí, fíjate que esto también nos recuerda, ¿no? Esta palabra dice: al que venciere yo lo haré columna. Cuando nosotros leemos allá el Deuteronomio, ¿no? Y cuando se está llevando a cabo la construcción del templo de Salomón, al templo de Salomón lo sostenían 2 columnas. Del lado derecho, una de sus columnas principales era la columna llamada Yaquín, que significa Jehová ha dado estabilidad. Okay. ¿No? Y la columna del lado izquierdo se llamaba Boaz y quiere decir en la fuerza de Jehová. Entonces, en ese sentido, cuando nos está diciendo el 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, está diciendo: yo le daré estabilidad, ¿no? Al que venciere, pero también yo le daré mi fuerza, ¿no? Porque dice el profeta Isaías: los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Así es. ¿No? Y en esa estabilidad de la vida en Cristo sabemos que caminamos por el camino estrecho, pero finalmente es el que lleva a la vida eterna.
Así es. Es muy estable el camino. Y termina con el versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta responsabilidad ante el conocimiento de la verdad. ¿Y qué es lo que nos comisiona? Sí, a guardar con paciencia la verdad, pero también a predicarlo. ¿Verdad, pastor? A predicar esa verdad, porque yo recuerdo una historia de cuando Hudson Taylor, como misionero de la China, él llega a la China, toma las costumbres, la forma de vestir de los chinos para tener una identificación cultural con ellos, pero un día recibe una pregunta inquietante y le dicen, señor Taylor, le dice un chino, en mandarín, él ya lo entendía, dice, ¿cuántos años tiene que ustedes tienen el Evangelio? Y él con un poco de petulancia le dice, bueno, nosotros en Inglaterra pues tenemos ya como 2 siglos de estar conociendo el Evangelio. Y ese chino mandarín le dijo, y apenas nos lo viene a decir, señor Taylor. ¿No? Entonces no sea que nosotros en el cielo escuchemos una cosa diferente a bien, buen siervo y fiel, porque nos ha sido encomendado este tesoro en estos vasos de barro que nosotros tenemos, pero para que la preeminencia del conocimiento sea de Él, ¿no? Entonces debemos de ser sus mensajeros, porque entonces vamos a ser como dice aquella escritura, nuestros pies van a caminar alegres, ¿no? Y las palmeras cantarán también de gozo cuando predicamos el Evangelio. Amén, que esa sea de las enseñanzas del día de hoy, la iglesia misionera, aquella que entiende su labor a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad y que retiene todo con paciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Muchísimas gracias, pastor, por estar con nosotros y también compartirnos de las riquezas de este pasaje. Pues bueno, tengo mucho agradecimiento en mi corazón por lo que acabamos de decir, y solo para nuestro auditorio yo quisiera agregar, ¿no?, lo que dice el versículo 11, quisiera enriquecerlo un poco, que dice, he aquí yo vengo pronto. Es decir, el regreso de Cristo es inminente. Así es. Y esta palabra, cuando Él dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, esos oídos se nos han dado solamente, ¿no?, a todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón, porque entonces ya tienen el lenguaje espiritual para entender lo que dice la Escritura. Porque si tú has escuchado, ¿no?, de la gente en general, inclusive Apocalipsis produce miedo, pero fue escrito para nuestra esperanza. Pero solamente será para nuestra esperanza si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, en esta noche, a nuestro auditorio, quiero decirle que si Cristo todavía no es tu Salvador, la inminencia de su regreso está escrito en la palabra. Él viene pronto. Y viene para probar a los moradores de la tierra. Así es. Y los únicos que no van a ser probados, porque ya el precio de esa salvación fue dado en la cruz, es todo aquel que tiene a Cristo morando en su corazón. Y si usted quiere hacer eso en este día, domingo, ¿verdad?, lo que yo le sugeriría con mucho amor y ampliamente es que reconozca que usted es un pecador, reconozca que Cristo en su sacrificio en la cruz pagó todos nuestros pecados, pídale a Él que entre a morar en su corazón, y entonces sí, cuando leas este pasaje tendrás la esperanza de que Él te guardará de ese frío de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, pero solamente es para su pueblo. Amén. 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 Dios les bendiga. Saludos. Bendiciones. De su gloria satisface el corazón, recibiré